Bienvenidos al segundo módulo del taller de capacitación en presentaciones digitales. Mi nombre es Juan Venegas y seré el encargado de acompañarlos en este módulo. Ya he revisado los contenidos del módulo 1, donde abordamos la definición de una presentación digital, su uso educativo y algunas herramientas que se pueden utilizar para su elaboración. En el módulo 2 ahondaremos en algunos componentes metodológicos y técnicos que se deben considerar al momento de construir presentaciones digitales, entre los que destacan el uso de textos, considerando aspectos como el tipo de fuente a utilizar, la extensión de estos y los tamaños recomendados. Además, revisaremos el uso adecuado de imágenes en cuanto a la calidad de estas y a su utilización, considerando aspectos éticos. Existen variados estudios que determinan que el uso de las imágenes es tan efectivo como las palabras para enseñar conceptos funcionales y perceptuales. No obstante, existe cierta controversia, ya que las imágenes, al ser elementos principalmente concretos, podrían revestir un obstáculo en la enseñanza de contenidos más abstractos. Es debido a lo anterior que se debe tener presente que incorporar imágenes al uso de texto y a la explicación verbal aportará a la adquisición del aprendizaje siempre que éstas logren captar la atención sobre los elementos relevantes del concepto, siendo fundamental que la imagen presentada tenga total coherencia con lo que se quiere enfatizar. Es importante destacar que el uso adecuado de textos e imágenes son necesarios para promover que las presentaciones digitales sean un insumo efectivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje que favorezca la motivación, interés y atención de los estudiantes. Al finalizar, pondremos en práctica lo aprendido con una breve actividad. Los objetivos de este segundo módulo son identificar y reconocer aspectos técnicos y metodológicos sobre el uso de textos para la elaboración de presentaciones digitales, identificar y reconocer aspectos técnicos, metodológicos y éticos sobre el uso de imágenes para la elaboración de presentaciones digitales y elaborar una presentación digital educativa considerando aspectos metodológicos y éticos relacionados con el uso de textos e imágenes adecuados. Los contenidos que revisaremos en este segundo módulo son uso de texto en presentaciones digitales y uso de imágenes en presentaciones digitales. Diversos autores plantean lineamientos sobre los elementos que hay que tener presentes para el diseño de presentaciones digitales efectivas. Entre estos destacan 4 elementos que son esenciales a considerar: imágenes, animaciones, texto o fuente y la composición. Antes de empezar, debemos definir qué entenderemos por texto. Al respecto, la Real Academia Española lo define como el enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Sobre el uso de texto en las presentaciones digitales docentes, se establece que para la selección de las fuentes más idóneas se deben seleccionar aquellas que son de fácil legibilidad, evitando utilizar aquellas fuentes que contienen serifas, es decir, que tienen remates o adornos, ya que estas letras caligráficas tienden a cansar la vista. Además, se recomienda no utilizar la letra cursiva, excepto cuando se use con la intención de resaltar una información puntual. Fuentes como Arial, Times New Roman, Verdana y Tahoma, entre otras, son recomendables para la construcción de presentaciones digitales. Además, se recomienda no mezclar fuentes y escribir preferentemente con minúsculas, ya que un texto escrito con mayúscula tiende a dificultar la lectura. En relación al tamaño de la letra, Dafner señala que los títulos deben tener un tamaño entre 44 y 48, los subtítulos un tamaño entre 24 y 32 puntos. Junto con lo antes señalado, el tamaño de la letra de los textos informativos debe ser lo suficientemente grande como para que los estudiantes puedan leer sin dificultad, siendo 24 un tamaño de fuente mínimo. Maroto especifica la cantidad de texto que se debería incluir en las presentaciones, señalando que este no debería ser muy extenso,
debido a que esto interfiere con el objetivo de mantener la atención y estimular el aprendizaje. Por el contrario, el exceso de texto tiende a agotar y desmotivar al estudiante. Sammons, al respecto, se especifica que una diapositiva no debería tener más de 36 palabras para ser efectiva y estimulante. Es importante mencionar que esto último es referencial. Lo importante es tener presente que no debe existir un exceso de texto que distraiga al aprendiente. Maroto describe otros aspectos que se deben tener presentes al momento de realizar presentaciones digitales. Entre estas se encuentra el color del fondo de las diapositivas, siendo recomendable los tonos claros porque permite que se aprecien de manera más nítida las fuentes, siendo también importante la correcta combinación entre el color del fondo y de la letra. Veamos un ejemplo. En esta diapositiva se puede observar que están considerados los aspectos relacionados con la utilización de textos de acuerdo a lo mencionado anteriormente. Primero, se ha seleccionado una fuente totalmente legible, un título dispuesto en tamaño 48, posteriormente un subtítulo en tamaño 32 y el resto del texto se encuentra en tamaño 24. Finalmente, la diapositiva presenta una cantidad de letras acotado, pero que logra enunciar con claridad los contenidos a revisar. Antes de entregar lineamientos sobre la incorporación de imágenes en las presentaciones digitales, es importante determinar qué entendemos por imagen. La imagen es un soporte visual que materializa un fragmento del entorno óptico susceptible de subsistir a través de la duración y constituye uno de los componentes principales de los medios masivos de comunicación: fotografía, pintura, ilustraciones, cine, televisión, esculturas. Sobre el uso de imágenes, es fundamental que éstas tengan un objetivo claro y una relación directa con el contenido que se está abordando. Incluso se recomienda que el docente sea explícito respecto a la descripción de estas, con el fin que el estudiante entienda la intención del docente con la incorporación de una determinada imagen, propiciando un aprendizaje bidireccional, ya que además se espera que el estudiante observe detalles en las imágenes que no hayan sido visualizadas por el docente. Por lo tanto, la imagen que acompaña el texto y la información entregada por el docente para que tenga un real impacto debe ser capaz de reforzar el contenido abordado y no un simple adorno. Elizondo Mejías plantea considerar la calidad de las imágenes, de manera que éstas no se distorsionen ante su manipulación. 1920 por 1080 píxeles sería un tamaño recomendable. Además, es necesario utilizar imágenes liberadas para su uso. Esto desde plataformas como Pixabay o Freepik, entre otras, respetando siempre la propiedad intelectual. En esta consideración es importante resaltar que herramientas digitales como Genially poseen en su barra de inserción de imágenes acceso directo a algunas de estas plataformas liberadas que cumplen con esta consideración ética. Veamos un ejemplo. Para tratar el tema de los conflictos armados, se inicia la clase con una imagen al respecto que cumple con las características en cuanto a calidad y respeto a la propiedad intelectual contempladas anteriormente, la cual se acompaña de una pregunta que busca generar interpretaciones, opiniones y análisis por parte de los estudiantes sobre el tema que se pretende abordar. Con esto se busca que la imagen aporte a la construcción de conocimientos de manera cooperativa, además de promover un aprendizaje bidireccional siendo coherente y útil su incorporación. Sin lugar a dudas, el texto y las imágenes son dos de los componentes metodológicos básicos y fundamentales que se deben considerar al momento de construir presentaciones digitales. No obstante, es esencial que estos sean cuidadosamente incorporados, teniendo en cuenta aspectos técnicos que favorezcan el proceso de enseñanza, ya que si no son correctamente incluidos, es poco probable que cumplan con el propósito de promover la construcción del aprendizaje, pudiendo incluso obstaculizarlo. Esperamos que este módulo haya permitido identificar y reconocer aquellos elementos relacionados con la incorporación de texto e imágenes y así optimizar la construcción de sus presentaciones digitales. Les compartimos las referencias utilizadas en el presente módulo. Para finalizar, los invitamos a elaborar una presentación digital educativa
utilizando como herramienta en línea Genially. Para ello, elija un resultado de aprendizaje y o contenido de la asignatura que usted enseña y elabore una breve presentación digital que considere en todas las diapositivas los elementos técnicos, metodológicos y éticos en relación al uso de textos e imágenes. Considere entre 5 a 7 diapositivas para la presentación.